Hola, ¿qué tal, cracks? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy arrancamos con esta nueva sección del Mundial de Qatar 2022 que está a la vuelta de la esquina. Ya se siente ese ambiente mundialista debido a que cada vez falta menos para que empiece la Copa del Mundo, la mejor competición de este deporte maravilloso, por lo que en este video vamos a analizar y dar nuestras predicciones al grupo A, el cual está conformado por Qatar como el anfitrión principal de esta edición, la tricolor, nuestra querida selección de Ecuador, Senegal y Países Bajos. Por cierto, debo recalcar cómo será la dinámica de esta sección. Habrá un video por cada grupo del mundial, haciendo el análisis y mi predicción de los posibles clasificados. Después de eso, al final, se hará el video de la predicción completa de quién será el campeón. Obviamente la predicción será en base a mis clasificados que diré en los respectivos videos de cada grupo. Antes de comenzar, si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte y activar la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Suscríbete, hermano, es completamente gratis para seguir creciendo en esta hermosa familia. Ahora sí, empecemos. Arrancamos con Qatar. La selección catarí no cuenta con una historia mundialista ni con una buena actuación en un mundial, ya que nunca ha participado en esta competición, por lo que se espera que realicen una buena primera Copa del Mundo en su debut. Se clasificó a esta edición tras ser la anfitriona principal. El objetivo a lograr es que al ser la anfitriona se espere que realicen una buena fase de grupos y obviamente avanzar a los octavos de final. A pesar de que en sus últimos 5 partidos no ha obtenido buenos resultados, ya que tienen una victoria, 2 empates y 2 derrotas, querrán iniciar con pie derecho en el partido inaugural ante Ecuador. Qatar abrirá el mundial en el partido de inauguración ante Ecuador en condición de local el día 20 de noviembre a las 11 de la mañana. Después enfrentará a Senegal asimismo de local el 25 de noviembre a las 8 de la mañana. Y por último cierra la fase de grupos en condición de visita ante Países Bajos, partido bravísimo, el 29 de noviembre a las 10 de la mañana. Todos los horarios que estoy indicando son a la hora de Ecuador. Seguimos con Ecuador. La selección ecuatoriana ha participado en 3 mundiales en toda su historia, en donde su mejor actuación fue en el Mundial del 2006, dado que clasificó por primera vez a los octavos de final. En esta ocasión clasificó como cuarta en las eliminatorias Conmebol tras haber realizado una sorprendente eliminatoria donde callaron muchas bocas, obteniendo resultados increíbles, otros resultados históricos y todo con una base de nuevos jugadores jóvenes con una gran proyección a futuro. El objetivo a lograr es hacer una gran fase de grupos al enfrentar a selecciones fuertes y avanzar a la siguiente ronda, pero sobre todo intentar romper esa gran actuación del 2006 y llegar mucho más lejos. En sus últimos 5 partidos amistosos, la tricolor ha dejado muchas dudas debido a la falta de gol y la delantera, que viene en una muy mala racha sin convertir. Tienen 2 victorias por la mínima diferencia y 3 empates a 0, por lo que existe una seria preocupación previo a la Copa del Mundo, pero hay fe en el equipo. Ecuador abrirá el mundial en el partido de inauguración ante Qatar en condición de visitante el día 20 de noviembre a las 11 de la mañana. Después enfrentará a Países Bajos, partido durísimo, asimismo de visitante el 25 de noviembre a las 11 de la mañana. Y por último cierra la fase de grupos en condición de local ante un partido que todo indica sería decisivo para la Tri. El 29 de noviembre a las 10 de la mañana enfrentará a nada más y nada menos que a la selección de Senegal. Continuamos con Senegal. La selección senegalesa ha participado en 2 mundiales en toda su historia, en donde su mejor actuación fue precisamente en su primer Copa del Mundo del 2002, ya que clasificó a los cuartos de final. En esta ocasión clasificó a los playoffs de África eliminando a Egipto, la selección de Mohamed Salah, en una llave decisiva que se definió por penales. El objetivo a lograr de la campeona de África es hacer una buena fase de grupos y recomponerse de su flojo mundial en el 2018, por lo que de la mano de Sadio Mané aspirarán a avanzar a la siguiente ronda de la mejor manera. En sus últimos 5 partidos le ha ido más o menos bien, empató 2, pero los ganó de penales, ganó 1, empató 1 en amistosos y perdió 1. Aún así es un rival durísimo con jugadores top y que seguramente querrán hacer un gran mundial. Senegal jugará su primer partido ante Países Bajos en condición de local el día 21 de noviembre a las 11 de la mañana. Después se enfrentará a Qatar en condición de visita el 25 de noviembre a las 8 de la mañana. Y por último cierra la fase de grupos asimismo en condición de visitante ante Ecuador, que vuelvo y repito, me da la sensación que será un partido decisivo. Puede ser, qué sé yo, la llave del segundo puesto quizás. El 29 de noviembre a las 10 de la mañana se disputará este partidazo.
Y por último tenemos a Países Bajos. La selección neerlandesa ha participado en 10 mundiales en toda su historia, en donde sus mejores actuaciones fueron en los mundiales de 1974, 1978 y 2010. En esas 3 ediciones lograron llegar a la final, sin embargo en todas 3 quedaron subcampeones. En esta ocasión clasificaron como primeros en su grupo de las eliminatorias de la UEFA, haciendo una eliminatoria muy buena sin tantas complicaciones, ya que perdieron solamente un partido. El objetivo a lograr es hacer un gran mundial e intentar avanzar a una nueva instancia final, ya que cuentan con una gran selección de buenos jugadores. En sus últimos 5 partidos por Nations League les ha ido increíble, paso perfecto para la selección de Países Bajos. Ganaron 4 partidos y empataron solamente 1, por lo que vienen enrachados y son los favoritos a avanzar como primeros en este grupo. Países Bajos jugará su primer partido ante Senegal en condición de visitante el día 21 de noviembre a las 11 de la mañana. Después enfrentará a Ecuador en condición de local el 25 de noviembre, asimismo a las 11 de la mañana. Y por último cierra la fase de grupos en condición de local ante Qatar el 29 de noviembre a las 10 de la mañana. En mi opinión creo que es un fixture muy accesible para Países Bajos. Tiene 2 partidos de local que en teoría es el favorito a quedar primero en el grupo, pero en el fútbol cualquier cosa puede pasar. Y bueno, después de haber hecho un análisis a todos los integrantes del grupo A, no será sencillo, en especial para nuestra tricolor. Nuestra selección ecuatoriana no la tiene nada fácil, ya que se enfrentará a la anfitriona del mundial, Qatar, que en los partidos inaugurales ningún anfitrión perdió, así que ese es un reto más para Ecuador. A Senegal también, que es la actual campeona de África, y Países Bajos, que como lo mencioné hace un momento es la gran favorita a avanzar como primera de grupo. Es una selección súper fuerte, vienen haciendo una gran liga de naciones en donde clasificaron al Final Four, si no estoy mal, de esta competición, así que mucho cuidado. Sin embargo, vamos a dar mis clasificados de este grupo y son nada más y nada menos que Países Bajos y Ecuador. Sí señores, me la acabo de jugar a lo grande. Tenemos toda la fe puesta en que Ecuador hará la heroica en esta fase de grupos. Sigo creyendo que ese último partido ante Senegal será muy clave para ambas selecciones. Claro que la favorita es Senegal después de Países Bajos, pero creo que podemos dar el batacazo y avanzar a la siguiente ronda. A pesar de que no está pasando por el mejor nivel la selección ecuatoriana, pero esta generación está para grandes cosas y deberán demostrar de qué están hechos estos nuevos jugadores. Así que mis clasificados a los octavos de final de este grupo A son Países Bajos en primer lugar y Ecuador en segundo lugar. Y bueno cracks, esto ha sido todo por hoy. Para el siguiente video de esta sección continuaremos con el grupo B para ir completando poco a poco mis clasificados e ir viendo cómo se van dando las llaves. Y esas fueron mis predicciones para el grupo A del Mundial de Qatar 2022. Me gustaría que dejaras en la caja de comentarios tu opinión sobre este grupo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Fácil, difícil? ¿Cuáles serán tus 2 clasificados? Todo déjame saber en los comentarios, los estaré leyendo a todos. No olvides que si te gustó este video puedes dejar tu buen like para seguir haciendo más análisis y predicciones a los siguientes grupos. Eso me ayudaría muchísimo y me motivaría mucho más a seguir haciendo esta sección. Comparte el video con tu familia, con tus amigos, etcétera, con todos los que puedas, y suscríbete al canal, es completamente gratis para ir creciendo más en esta hermosa y preciosa comunidad. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final y sin más que agregar nos reencontramos en un próximo video. ¡Chao!